Bueno, arratsaldeon, eskerrik asko. No sé si alguno de vosotros habéis estado alguna vez en alguna de estas actividades que suelen hacer en algunas ciudades, que son los escape rooms. ¿Alguno de vosotros ha estado? Bueno, pues es una actividad en la que tú entras, cierras la puerta y hasta que no descubres el código no sales. Obviamente con los alumnos eso no lo podemos hacer, pero bueno, hemos trabajado un poco ese concepto en la clase de lengua y literatura castellana en segundo de la ESO. Esta experiencia, bueno, mezclaba un poco estos 4 ámbitos, que son el aprendizaje basado en proyectos a través del tratamiento integrado de las lenguas, con un proyecto ya elaborado por el Berritzegune, el aprendizaje cooperativo en grupos cooperativos, diseñando actividades para que todos participen de manera simultánea y con interacción positiva entre ellos, las herramientas de Google, de G Suite, y luego ciertos elementos de gamificación, que igual antes en la sesión de la mañana Raúl ha contado algo, una serie de insignias que se pueden ir asignando a los alumnos. Bueno, esta parte, como no tenemos mucho tiempo, la voy a saltar. La parte más interesante de esto, a mí me parece que como estrategia, este tema de jugar con los alumnos, ponerles unas reglas, se trata un poco de extender o desarrollar dinámicas de entornos lúdicos en contextos formativos para facilitar entre ellos un aprendizaje significativo y además de que se lo pasan genial. Ya lo veréis luego en algún ejemplo. Igual ahora Jorge. Bien, un poco por comentar en qué contexto se desarrolla todo esto. El curso pasado, en el último trimestre, llevamos a cabo una reflexión estratégica pensando un poco en el trabajo que íbamos a desarrollar en el centro en los próximos 4 años. Y fruto de esa reflexión estratégica surgieron una serie de proyectos, uno de los cuales consistía en formar un grupo que denominamos a nivel de centro Innova. Y bueno, pues las personas que forman parte de ese grupo, una de las cuales es Javi, están desarrollando durante este curso y en los próximos años también, una reflexión para generar en el centro una dinámica pues que de alguna manera desemboque en una innovación constante en el centro. Entonces, este es el contexto. No es que nazca aquí el trabajo que lleva desarrollando Javi y algún otro profesor más en el centro, no es que nazca aquí, pero bueno, esta reflexión estratégica da un poco de consistencia pues a una reflexión que seguirá en los próximos años. Como ponía aquí, bueno, pues el objetivo sería desarrollar proyectos específicos en el aula, que de alguna manera, siguiendo también con el planteamiento de Siberry, suponga un reto educativo en la competencia lingüística, en la solución de problemas y, como dice también, pues en la visión y experiencias personales, y todo ello, evidentemente, pues a partir de las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento. Bien, entonces nosotros en el grupo Innova hicimos una especie de dinámica de formación interna. Y fruto de esa dinámica, lo que les hicimos a los profesores fue, una tarde que teníamos formación, nos metimos en un aula, cerramos la puerta, tiramos la llave por debajo y tenían que salir encontrando una llave, y para resolver ese problema tenían que haber una serie de pruebas. Tenían que resolver una serie de enigmas que les habíamos planteado. Para eso hicimos un vídeo muy corto, ahora lo veréis, de una especie de vídeo motivación para el profesorado. No se oye. Es importante, la música es... Sale por HDMI. Ya. Bueno, está aquí este cable. Bueno, es una pena que no se oiga. Ahora. Sí, ahora sí. The game begins in 3, 2, 1.
Bueno, pues este era el vídeo que mandamos por WhatsApp a los profesores. Antes, bueno, este es un vídeo editado porque salen ellos, pero sin esas imágenes les mandamos un vídeo por WhatsApp para que se sintieran motivados de cara a esa formación interna que hicimos. Es verdad que todos los profesores salieron del aula, no se quedó ninguno, o sea que consiguieron la llave al final. Entonces, en base a esta idea, con el tratamiento integrado de las lenguas, uno de los proyectos que hay para secundaria, para segundo de la ESO, que es Sumergidos en la Literatura, bueno, decidimos hacer un escape classroom con los alumnos. Y para eso ya el título incluso tenía cierto grado de misterio. Ya veis ahí abajo, pues es una antología de relatos que mezclaba el texto expositivo y el estudio acerca de los elementos de la narración. Para ello, la herramienta central ha sido los nuevos sitios de Google y en torno a esos sitios, bueno, pues se han ido trabajando diferentes aplicaciones que están todas disponibles en estas herramientas. Es verdad que se empezó al principio del proyecto teniendo un solo ordenador cada 4 alumnos. Es verdad que en esa clase, bueno, nos podíamos apañar con ordenadores igual de otras gelas y les dejamos un solo ordenador cada grupo de alumnos. De manera que entre ellos tenían que de alguna manera compartir aquellos hallazgos que iban descubriendo. Bueno, ya esto he dicho, lo del escape room. Esta es la página que se hizo, los enlaces están abiertos, desde aquí podéis acceder a la página. En esta otra diapositiva tenéis más información, pero bueno, como quiero ir un poco más rápido, de cara a los alumnos se le planteó esto, que en las profundidades de la literatura hay misterios que aún siguen ocultos y tenían que pulsar para entrar. Entonces, una vez que pulsaban, pues ya entraban a formar parte de la actividad, que era escapar, de alguna manera ir resolviendo enigmas hasta llegar al producto final. Para eso la habitación que se creó fue a través de los nuevos sitios de Google, se les planteó ese misterio como algo que tenían que resolver, se hicieron grupos de aprendizaje cooperativos en un principio heterogéneos, aunque luego al final se pasaron a grupos de aprendizaje homogéneos y se les plantearon una serie de pruebas, que en cierto modo esta imagen representa que eran candados que tenían que ir abriendo. Una de las primeras pruebas, y así a modo de ejemplo, se emplearon los dibujos de Google para hacer dibujos en el que poníamos una frase y la cortábamos en tres líneas y les dábamos un PDF con todas esas líneas desordenadas, de manera que se encontraban con algo que no podían leer, tenían que recortar, pegar y al final les salía una frase que era la literatura es el arte de las palabras. Entonces, tenían que ir a un formulario de los que tenemos ahí en Google, que es un formulario un poco distinto porque tiene un candado. Os voy a poner un ejemplo, porque supongo que soléis utilizar, los que utilizáis Google, utilizáis los formularios, ¿no? Han salido por aquí. Bueno, pues hay una opción dentro de los formularios que si tú no escribes la respuesta correcta, nunca le vas a poder dar a siguiente. De manera que tienes que escribir la respuesta correcta. Entonces, en este caso yo creo que era la literatura. Bueno, vamos a ver. Sí. Y no es esa. Vale, pues una vez que escribían la frase correcta, se les cambiaba un poco el icono y podían darle a siguiente, es decir, desbloqueaban el candado y ahí les aparecía la siguiente página a la que tenían que ir. De manera que ellos iban más o menos resolviendo esta especie de enigmas, iban pasando de página en página en los nuevos sitios de Google. Esta opción se encuentra abajo, marcando la respuesta obligatorio y diciéndole validar las respuestas y ahí escribes la frase. Bueno. Luego había diferentes actividades en las que a través de un formulario esta vez sin candado les hacíamos una pregunta, dime qué has leído y te diré quién eres o cómo eres y íbamos recopilando esa información. Ya que estábamos metidos en esta dinámica un poco de juego, hay una opción dentro de los nuevos sitios de Google que es ocultar cada una de las páginas de la navegación, de manera que ellos no veían cuál era la siguiente página, solo lo descubrían pulsando en el enlace que les habíamos dado en el formulario. De manera que la tercera o así sesión se dieron cuenta que o guardaban las páginas o tenían que volver al principio para seguir. Entonces, ahí se les introdujo la idea de esto de los marcadores que tenemos arriba, cuando compartimos información,
O cuando encontramos información interesante, pues claro, lo lógico es guardarla e incluso compartirla con los que tenemos al lado. Como solo tenían un ordenador, pues tenían que compartir con sus compañeros esas direcciones para que pudieran acceder a la página del sitio. Otra de las características que tienen los nuevos sitios de Google es que tú puedes insertar documentos, pero esos documentos siguen teniendo el mismo permiso que lo tenían desde el primer momento. Entonces, cuando accedían a esa página en la que, por ejemplo, había una lectura, no podían leerla, se encontraban con esto, necesitaban permiso y entonces, al solicitar permiso, al dueño del documento le llega un mensaje. Entonces, lo que ideamos fue una especie de premios, de manera que el primer grupo que solicitaba el acceso a este documento pues recibía una especie de insignia de 50 puntos, el siguiente 25, el siguiente 10, etcétera. Entonces les íbamos asignando una especie de puntuaciones, muy parecido a pues, los juegos en los que el primero que resuelve algo se lleva el premio. El contenido se hizo a través del aprendizaje cooperativo, el programa IKKI de la Universidad de Vic, y los contenidos que tenían que estudiar, bueno, pues se idearon dinámicas de aprendizaje cooperativo. Luego antes se ha comentado ese tema de copiar y pegar, que a veces resulta un poco fácil de hacer los alumnos, suelen utilizarlo mucho. Bueno, pues lo que se hizo fue cifrar las respuestas. Aquellas cosas que tenían que averiguar, se les puso, por ejemplo, pues 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, y ellos tenían que averiguar qué significaba. Entonces, por ejemplo, esta secuencia de imágenes yo creo que se refería a narrador omnisciente. La otra se puede leer más fácil, pero si copiamos esto en Internet y lo pegamos, no vamos a encontrar ningún resultado. Tendríamos que escribir poema narrativo, es decir, hacer a los alumnos focalizar el centro de su atención en este tipo de palabras, para evitar que, bueno, copio, pego y a ver qué me encuentro. Bueno, también hubo actividades en las que tenían que leer textos e incluso formularios que se autoevalúan, digamos, solos. Tú marcas las opciones que consideres correctas y te da una puntuación. Como se trataba de un juego, pues en el juego también les íbamos incluyendo determinadas pistas en forma de links pequeñitos en algunas palabras. Por ejemplo, en la O la subrayábamos y metíamos un enlace justo en la O de un texto. De manera que si leían muy rápido no lo veían y si leían despacio iban viendo, pues esto es un enlace, pincho y a ver a dónde me va. Y normalmente eran consejos sobre el texto que estaban leyendo o indicaciones. Y, bueno, otra de las características que tienen los formularios es que se pueden subir archivos, de manera que, por ejemplo, algún alumno que esto de escribir un relato le cuesta mucho, pero es un hacha haciendo cómics, bueno, pues le dije, pues nada, haz el cómic con la historia que tienes que hacer y lo subes al formulario de esa manera, en vez de tener que escribir toda la historia. Luego un poco de vacile con los alumnos, porque de eso se trataba. A la hora de agruparles, al principio he dicho que eran grupos heterogéneos, y luego se pasó a la fase final a grupos homogéneos. Y la manera de agruparles fue por sus gustos y preferencias a la hora de leer, que es como viene en el material del Berrichegune. Pero ideamos un sistema a través de los formularios de Google en el que, si yo elijo una respuesta, la primera, me lleva a una sección diferente que si elijo la respuesta 2. No sé si esto se entiende, tengo un ejemplo aquí, para que veáis qué posibilidades tiene. Pues, por ejemplo, un alumno decía, me gustan las historias que suceden en el pasado. Pulsaba siguiente y le iba a otra página distinta que otro que pulsara el pasado. Me gustan, yo qué sé, pues los personajes como robots o androides. Y le daba siguiente. Y me iba a una tercera página que decía, bueno, ¿con qué lugar te identificas más? Bueno, pues venga, cementerios y lugares lúgubres. Entonces, es verdad que los formularios de Google permiten hacer comentarios a cada respuesta, y entonces ideé más o menos como si fuera un robot el que estuviera evaluando esto y les vacilaba un poco diciéndole, bien, yo solo soy una máquina, pero ¿qué gustos tienes, no? ¿Tienes fiebre? De manera que ellos recibían una especie de feedback del profesor sabiendo que, bueno, pues que habían elegido eso. No sé si esta parte se ha entendido muy bien o no. ¿Sí? Vale, bueno. Seguimos, que quiero hacerlo rápido. Bueno, esta parte nada. Y luego una parte ya, cuando estaban los grupos homogéneos ya creados, hice unos juegos analógicos muy divertidos, que era un puzzle en el que aparecían palabras relacionadas con un género literario,
se hice con una especie de vasos, escribir las palabras en los vasos, una parte de la palabra en un vaso, otra parte en otro, de manera que solo si las juntabas aparecían. Bueno, estas cintas, un código QR y unos palitos que ordenados daban una serie de palabras. Se nos ha acabado el tiempo. Es que eran muchas cosas. Bueno, nada, lo único que me gustaría decir una cosa breve. La evaluación se hizo a través de unas rúbricas que podéis encontrar en esa dirección de Twitter, creadas por Jaume Feliu, que son, la verdad es que una pasada. En fin, ya está.